Vengo con una particular emoción a esta sala, porque mi maestro Raúl Porras Barrenechea me enseñó historia en San Marcos, porque él me encargó las primeras investigaciones históricas que hice para unos libros que se iban a editar sobre Trujillo y Cajamarca, porque él me dio la beca para estudiar en España historia. Y porque él en esta misma sala, precisamente, cuando el Partido Demócrata Cristiano cumplía 2 años, comentó con enorme interés, adhesión y entusiasmo el ideario que yo había escrito para el Partido Demócrata Cristiano. Queridos amigos, mi primera palabra es una que algunos olvidan: gracias. Gracias a la Iglesia Católica en el Perú, que a pesar de sus vínculos con el poder político, no dejó de ser cátedra luminosa de los valores de libertad, justicia y solidaridad. A mi patria, que ha sufrido tantas frustraciones de la libertad, la justicia y la solidaridad, pero donde nunca faltaron peruanos que lucharan por ellas. A mi partido, el Popular Cristiano, que en su tarea política ha querido ser fiel a la vigencia real de la libertad, de la justicia y de la solidaridad, viviendo su responsabilidad. Al Fondo Editorial del Congreso, institución ejemplar que pone su destreza editora al servicio de la libertad, de la justicia y la solidaridad, en las que se encarna lo más cabal del ser humano. Y con el fondo, mi gratitud a las personas que me acogieron y comprendieron mi obra, especialmente Rafael Tapia, Rocío Milla, Jimena Rondón, Juliana González y Lucía Córdoba. ¿Qué me propuse en este libro? Leí en una carta de San Pablo, cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y fruto abundante. Y pensé que sí es importante estudiar lo que hacemos nosotros de la fe, cómo la entendemos, la reducimos, la monopolizamos, eliminamos todo lo que no es de ella. Lo decisivo es no olvidar lo que hace la fe en nosotros, cómo somos en virtud de ella. En cursos de formación cívica no quise hacer la historia de la Iglesia en el Perú ni de su prédica de los dogmas, sino de su enseñanza moral, de su concepción de la persona humana, de sus derechos y deberes sociales, de la autoridad y su responsabilidad. No podemos ignorar al ser humano y reducirlo solo al juego de los intereses políticos, como quiso Maquiavelo, o al conflicto de los intereses económicos, como postularon Adam Smith o Marx. Para corregirlo, Maritain proclamó el humanismo integral, que es el alma de lo que llamamos economía social de mercado, donde lo social no es mero asistencialismo, y de lo que podemos llamar democracia social de sufragio. Alma de humanismo integral que consiste en la responsabilidad moral de nuestros actos, de la índole que sean, nuestros deberes con nosotros mismos y con todos los otros. Sin esa responsabilidad global, la persona se convierte en tirano y el prójimo en enemigo. ¿Cómo vencer el despotismo y el odio? Esta es la motivación sustancial de mi obra. En este libro y en la acción política, fundar la libertad en el deber y el deber en el amor. Y para eso, explorar lo que la semilla de los valores cristianos produjo o no de fruto en nosotros. ¿Cuándo sí y por qué no? Para saber a qué debemos dar permanencia y qué debemos enmendar. Por eso encaro a la vida misma para responder a 2 preguntas.
Se enseñaron los valores cristianos, la responsabilidad de las cátedras. Determinaron acciones, responsabilidad de los políticos. Por eso el título, Siembra. ¿Cómo fue? Desde que en 1532 llegaron los frailes dominicos y desde entonces hasta hoy, convicción. ¿Cuándo la conducta política fue fruto de esos valores? Peripecia. Encontrar en el azar de su aventura las coherencias y las divergencias entre los principios que se proclamaban y los comportamientos que se comprometían con ellos o los traicionaban. Ortega Gasset ha dicho que lanzarse al alta mar de los principios es una tarea siempre problemática, pero ineludible. Añado, tarea tremendamente urgente entre nosotros. En esta hora de desvanecimiento de los valores y de las formas, hora de inseguridad, de pérdida, en que no sabemos en qué creer como verdad, ni decidir con voluntad firme, ni a quién amar, tenemos que afirmar la realidad humana en lo que podemos llamar una regalofilia, fidelidad a las raíces, la única auténtica, la que les da frutos hoy y produce semillas para mañana, que serán a su vez fuente de nuevas raíces. Por eso estoy muy contento de que el texto del libro sea la transcripción de las grabaciones de las clases para que lo que fue comunicación coloquial entre maestro y alumno continúe entre el autor y el lector. Ahora les tengo que pedir que me perdonen unos invitados. Ustedes recordarán qué le pasó a Pirandello. En su fantasía se aparecieron 6 personajes cargados de problemas y dolores que le pidieron que contara su tremenda vida. Así nació su obra maestra, 6 personajes en busca de autor. Me ha pasado algo similar. En los vericuetos de mi memoria se me han aparecido varios testigos sustanciales de los valores sociales cristianos que por razones de brevedad no mencioné en mis clases y sin los cuales el casting, el reparto de este drama de mi obra estaría incompleto. Son imperdibles, como se dice ahora, en esta yapa. Por eso, con la venia de ustedes, les voy a dar la palabra. El primero, no se asusten, no son muchos, pero no podemos cometer la injusticia de olvidarnos de ellos. El primero, el Papa San Pío V, en 1566, cuando Lima apenas tenía 31 años, le da al nuncio en Madrid unas instrucciones de cómo debía ser la evangelización en la América recién conquistada por España. Y le dice el Papa al nuncio en Madrid que cuide que la monarquía española, en aquellos países donde se puede decir plantada la fe católica, no se debe dejar el corazón de esos hombres como una nueva planta que se vuelve árida por defecto de cultivo o se enfríe, sino que se debe procurar con vigilancia que se lleve a la verdadera perfección, la semilla católica. ¿Para qué la vigilancia? ¿De qué perfección está hablando el Papa? Primero, las autoridades del Perú deben seguir fielmente las leyes de Indias, no puestas tal vez hasta el presente en ejecución por sus ministros contra la buena fe de quien los enviaba. Gobernantes que acá, a miles de kilómetros de Madrid, no cumplían con el propósito humanista de las leyes de Indias. Los predicadores, decía el Papa, además de la doctrina, den claro testimonio de nuestra religión cristiana, que no malogren con el ejemplo aquello que pretenden con la palabra. Y entonces, que no haya demasiada avidez de acumular riquezas, que no se permita que ninguno de los señores se sirva de los indianos como esclavos, que los indígenas reciban la merced convenida a su satisfacción.
el pago por sus servicios y que los inferiores, esto es cita textual del Papa, sean oprimidos y puedan entonces confiadamente recurrir a la justicia sin dejar impune la opresión de los pobres. Son palabras de ese Papa. El cronista indígena Pachacuti, esto es estupendo. Su nombre es una expresión detonante de mestizaje. Su nombre completo es Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamquis Alcamaigua. Y escribe una relación de antigüedades del Reino del Perú que Pierre Dubiols califica visión teológica cristiana de la historia del Perú. Se me adelantó varios siglos. Él recoge una antigua leyenda de que había habido aquí en el Perú una antigua prédica cristiana. Y él cuenta la vida del imperio incaico como una constante pugna entre el monoteísmo y la idolatría, atribuyendo los logros de buen gobierno en el imperio al predominio de los valores cristianos, que quedaban soterrados debajo de la idolatría indígena, estos viejos principios que se habían enseñado en el Perú. El jesuita segoviano Diego de Avendaño publicó en 1968 varios tomos en que puntualiza las obligaciones de las autoridades, desde el virrey y el Consejo de Indias, y cuestiona a este teólogo, que es un jesuita, ¿no? Cuestiona la realidad que era el trabajo de los indígenas, los atropellos que sufrían y el rescate de la dignidad humana. Otro de estos invitados es el limeño Pablo de Olavide. Pablo de Olavide es el que realiza la primera reforma agraria en España, en la Andalucía de los latifundios. Y dice, trabajando allá como asistente, corregidor de Sevilla, Olavide escribe un informe sobre la ley agraria, acusa la defectuosa distribución de las tierras que dejan a la muchedumbre en manos de la miseria y reclama que los propietarios dividan sus inmensos terrenos, y él mismo inicia la reforma agraria en la Sierra Morena. Y el mismo año, 1767, presenta un informe sobre la reforma universitaria en España, a las luces de la Ilustración de entonces, donde postula una universidad como la reclamamos hoy en el Perú, de nuevo, porque su imagen de la universidad se cuenta que llevó los estatutos de San Marcos a las universidades españolas, postula una universidad libre en la elección de sus miembros, cuyo cuerpo moral está integrado por catedráticos, graduados y escolares, nada más, y que no tengan rentas que necesiten de administración, porque es poco apropiado, son sus palabras, para un cuerpo dedicado a las ciencias. Y hoy, nuestras universidades, sociedad anónima, en el Evangelio en Triunfo, enuncia Olavide, no somos propietarios, sino ecónomos, que tomando para nosotros solo lo necesario, debemos dar lo restante a los que no tienen. Esta es una vieja exigencia de la Iglesia, el concepto del catolicismo sobre el derecho a la propiedad privada. Y añade Olavide, la religión cristiana es la única que puede despertar a los ricos de ese letargo, la única que puede restituir al pobre su dignidad de hombre. ¿Cómo les suena a ustedes esto? José Baquíjano y Carrillo, cuando recibe a los 3 meses de la ejecución de Condorcanqui, Tupac Amaru II, le dice al virrey de Jáuregui, la sangrienta política se complace viendo al indio abatido. Se lo dice al mismo virrey,
3 meses después de que habían ejecutado a Tupac Amaru. Y le dice, el bien mismo deja de serlo si se establece y funda contra el voto y la opinión del pueblo. Y en una disertación, unos años después, Baquijón y Carrillo se adelanta a lo que hoy llamamos economía social de mercado, a sostener que la libertad no estriba en hacer todo lo que se puede, lo que sería desorden y desarreglo, sino en practicar lo que se debe. De la noción de la libre voluntad está asociada al deber. Melchor de Talamantes fue un fraile mercedario que fue mártir de la independencia de México, peruano, por supuesto, que escribió una fundamentación teológica de las razones por las cuales se podían y debían separar las colonias de su metrópoli, España, y que convocó en otro folleto, Talamantes, a la unificación americana que haría temblar a Europa que explotaba nuestras riquezas. Eso lo decía este hombre en 1809. Pedro Gual, un franciscano catalán, llegó a Lima muy joven y publicó un libro en 1872 sobre el derecho de propiedad, donde se plantea ya la amenaza del comunismo. ¿A qué le atribuye? ¿Por qué el comunismo es peligroso? Decía este fraile. La causa del comunismo es esa hidropesía de oro, ese frenesí de goces sensuales que han creado los progresos materiales. ¿Cómo queréis que no reviente el volcán del comunismo absoluto que todo lo devora? La insaciable codicia del rico avaro le cierra los puños y retira los brazos, pero no hacerlos a los trabajadores copartícipes de la holgura racional y proporcionada que merecen. Todo esto se ha dicho y se ha escuchado en el Perú, se ha enseñado en la siembra. ¿Y cómo respondía la realidad política a esto? Y un recuerdo que nos va a sorprender, Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar le escribe en la Navidad de 1915 una carta a Jesús y le dice, tú, Señor, eres un Dios de humildes y dolientes, de tristes y desconsolados, de pobres de hacienda y de felicidad. Tú eres lo que faltaba en el mundo, la generosidad, el amor, la abnegación. Quiero informarte de lo que veo, doblez, perfidia, deslealtad, vileza, cobardía, ingratitud. ¡Qué sorpresa! Teníamos de Valdelomar una imagen de artista, exhibicionista, frívolo. Conozcámoslo mejor. En una campaña de apostolado cívico, recorre el Perú en 1918, 1919. Todo el Perú, desde Catacaos hasta Huancavelica. Y sus conferencias eran clamores por una conducta que fuera bella por ser justa y solidaria por ser cristiana. En Catacaos se expresa, y a ver cómo nos suena, compañeros políticos, amigos políticos. La política, decía Valdelomar, esa falsa política que llena nuestros parlamentos, que llena nuestras municipalidades, que invade nuestras universidades, que en Lima corrompe a los obreros y que en todo el Perú roba, tiraniza, oprime, explota, encarcela y asesina, ha llevado al Perú al estado en que se encuentra. Y en Chiclayo dice, queremos un pueblo moralmente fuerte que conozca sus deberes y los practique, que conozca sus derechos y los exija. Raúl Ferrero Rebagliati, quiero evocar
especialmente su conferencia del año 35 y Diario Social Católico, en que encontramos este párrafo valiente también, denunciante. Decía Ferrero: la única base sólida de toda nación, una intensa vida espiritual. Solo así podrá combatirse con feliz éxito las ideologías antiteológicas y antimetafísicas que hoy se propagan gracias a la culpable indolencia de quienes se llaman católicos sin tener el valor de defender su elevada doctrina. Y el último protagonista de estos invitados, pero no el menor, Antonio Pinilla Sánchez Concha. En diversas publicaciones expuso su profunda concepción de una reforma estructural y funcional del Estado peruano que culmina con estas palabras: creo que la tarea de la cultura contemporánea y de cada sociedad nacional es crear un nuevo Estado, darnos organismo político-moral a las exigencias de nuestra realidad, que posibiliten de un lado la unidad, continuidad y eficiencia del gobierno, pero de otro el respeto a la libertad individual y colectiva a través de formas representativas que son la razón de ser del gobierno y del Estado. Una observación: es muy curioso que a varios de los mencionados, y a algunos en el libro, algunos críticos los deforman y menosprecian, mirando con prejuicio sus intenciones y destruyendo así la significación de su aporte. Baste decir ahora que queda firme su ejemplo. Su voz no era tímida y todos se comprometían personalmente con lo que sostenían. Su presencia hoy, por tanto, no es por un alarde mío de erudición, sino por cumplir un deber de memoria. La memoria tiene responsabilidad. Por eso, el rescate de esos hombres señeros, a ese rescate tengo que añadir la mención de nuevos entes sociales benefactores. En la tarea formadora, el Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría, y en la acción social de la Iglesia, Cáritas del Perú. Como es evidente, esta investigación histórica no está completa. Es una exploración de la historia del Perú para abrir el apetito, para abrir pistas a la investigación. Su atención se ha dirigido especialmente a las conductas en lo político y en lo económico. Falta mucho. ¿Cómo he orientado mi camino? He tomado la historia asumiendo el concepto que de ella tiene Javier Zubiri, mi maestro de metafísica en Madrid, lo que podemos llamar la reincorporación, el reconocimiento ontológico del pasado, no la añoranza del tiempo perdido, cuya imagen contrastamos morbosamente con el tiempo actual, sino la verificación de lo genésico, de los valores como semilla exigente de vida en el siglo XVI o en el siglo XXI, como posibilidades de existencia que hoy se actualiza. Por eso puedo repetir esta afirmación de Zubiri: lo que la inteligencia del pasado nos procura no es una simple explicación del presente. El retroceso al pasado no tiene sentido legítimo sino cuando hace posible un brinco más eficaz hacia el futuro. Es decir, que los valores vistos y vividos como germen de futuro, como concreta realización de nueva y mejor existencia, porque postulan, reconocen y promueven la dignidad de la persona humana. La historia es la vida de las esencias en la existencia. Por eso en mi obra hablo de la siembra del pasado en el presente, y el presente siembra del futuro. Es la ligazón genésica del tiempo humano. Este autor ha jugado dos roles, como ha advertido muy bien uno de mis comentaristas. El de historiador de las ideas, que quiere ser objetivo hasta 1945 en el libro, y desde ese año hasta el 2010 como testigo de la peripecia de las ideas, que no oculta su subjetividad, que quiere respetar a todos, no injuriar a nadie, señalar su discrepancia con justicia y decir su admiración sin adular.
He aprendido y enseñado que la política no es una aventura por el poder, ni una travesura con el poder, sino un derecho para cumplir con un deber, el bien común, que no nos la perviertan. Espectáculos públicos nos invitan a reír, a llorar o a indignarnos por nuestra historia. No son las actitudes que deben predominar, aunque a veces sean inevitables. ¿Qué metas comunes nos trazamos o dejamos de hacerlo? ¿Qué las motiva o las ahuyenta a esa posibilidad de vida común? Nuestra realidad de pueblo nos exige conocimiento, reflexión y aprecio de lo que somos y cómo somos para ser mejores. Unas palabras de Gunnar Myrdal, economista sueco, Premio Nobel de Economía, expresan con fuerza dos convicciones mías que han hecho nacer este libro. Dice Myrdal, el porvenir no se nos aparece como un destino ciego, está condicionado por nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos el poder de analizar los hechos y de poner en obra de manera racional las consecuencias de nuestros ideales. Termino entonces con unos párrafos que escribí cuando preparaba mi tesis hace 60 años, hasta ahora inéditos, y que, como ustedes verán, tienen una misteriosa actualidad. Un resultado concreto de este trabajo, entonces, pensando en mi tesis, es tener ya una clara conciencia de nuestra indigencia política a la luz de una consideración cristiana y democrática a la vez de nuestra vida. Una definida valoración del grave deber de encarar las amenazas del futuro en lugar de refugiarnos con temor en los métodos del pasado. Es hora de meternos en obra para terminar con la desesperanza del pueblo y con la indiferencia de la burguesía. Ante estos dos gigantes, esa indiferencia y esa desesperanza, nuestros mayores esfuerzos no pueden ser insignificantes. Muchas gracias.